Una vez que seamos más, ya somos, bueno, ya estamos. Bueno, nosotros lo que fuimos viendo la clase pasada, fuimos viendo, fuimos hablando de, como les decía, fuimos hablando de onda electromagnética y fuimos viendo los distintos, las distintas magnitudes que se relacionan en una onda electromagnética, ¿sí? Bueno, acá nosotros tenemos como ejemplo, nos está dando la amplitud de un campo eléctrico de la luz, dice, solar, es de 1010 voltios por metro. ¿Cuál es el valor cuadrático medio del campo? En este caso, nosotros tenemos que ver que... Disculpe, profe, ¿está compartiendo pantalla? Pensé que le había compartido. Ahí ve. A ver si parece que no comparto. Un segundo. Ahí comparto. ¿Se ve? Sí, Sí, se ve. profe, se ve bien. Bueno, le decía, ahí nosotros tenemos, en ese caso, que me está dando el campo eléctrico, ¿sí? El campo eléctrico de la luz solar con que está llegando, ¿sí? Pero me está dando la amplitud. La amplitud de la onda. ¿Entiende eso? ¿Se ve o no? Sí, Sí, se sí. ve. Bueno, entonces nosotros lo que vamos a tener ahí, vamos a tener que, justamente, si yo tengo que el valor cuadrático medio es ese, yo voy a tener lo siguiente. Voy a tener lo siguiente, como E y B son valores sinusoidales, yo voy a tener que este va a ser mi valor cuadrático medio. El valor cuadrático medio, como es sinusoidal, voy a tener que el valor máximo sería sobre raíz de 2, me va a dar el valor cuadrático medio o el valor eficaz de la sinusoide. ¿Se entiende? Lo mismo pasa con el valor eficaz del campo magnético. Si yo tengo que el campo máximo es este, sobre raíz cuadrado, este sería el valor eficaz. Entonces, lo que me está pidiendo es justamente, me está dando el valor máximo del campo. Me está dando como dato el valor máximo del campo. ¿Sí? Entonces, para sacar el valor máximo del campo magnético, yo sé que la relación existe entre la velocidad de la luz, el campo eléctrico y el campo magnético. Entonces, de ahí yo puedo calcular el valor máximo del campo. Y para poder calcular el valor eficaz del campo, dividido por raíz de 2, que ese sería el valor eficaz del campo magnético. ¿Se entiende? ¿Qué utilicé acá? Utilicé principalmente esto. Esto acá. La relación que existe entre el campo
¿sí? Y velocidad de propagación de la onda. Ese es lo nuevo que podemos plantear. Ahora, ¿cuál es la densidad de energía promedio de la onda? Vean ustedes lo siguiente. Habíamos visto nosotros lo siguiente. Nosotros habíamos visto esto. A ver si le... Habíamos visto. Si se acuerdan, la densidad de energía era esta. La densidad de energía que había en el campo eléctrico y la densidad de energía que había en el campo. ¿Sí? Ahora teníamos que esta es la densidad de energía que había en el campo eléctrico y esta en el campo magnético. Como yo sé que la relación existe, que C es igual a E sobre B, yo puedo dejar en función justamente, ¿sí? Y sabiendo además que C es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 0 mu 0, yo puedo dejar en función del campo eléctrico E o de B la energía que va llevando la onda eléctrica. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos, haciendo lo siguiente, ¿sí? Acá, como la energía es 0 por E al cuadrado, en función del valor medio, yo voy a tener el valor de energía promedio, ¿sí? Que va a ser igual a 1 medio de 0 por E al cuadrado. ¿Sí? El valor promedio es por una sinusoide, ¿no? Mandando una sinusoide. No sé si se entiende lo que digo. Igual que potencia y energía en corriente alterna. ¿Se entiende lo que digo? Así. Todavía no vimos. Esperen. Así. Sí, Nosotros pero se tenemos entiende. que... Esta es la energía, sí se ve. Esta es la energía. ¿Sí? Si nosotros dejamos función del tiempo, esto sería así. Esto sería así. Ahí le dibujo. Me quedaría así. A ver si le entender. Si yo grafico acá energía y acá tiempo, como es una sinusoide, voy a tener lo siguiente. Voy a tener que esto, como está, como es U, que es igual a E0 por E al cuadrado, esto sería así. ¿Se entiende? ¿Sí? Esa sería en Sí, función de aquí. Sí, se entiende, sí. ¿Sí? Entonces, si yo quiero la energía que va a haber, ¿sí? Busco un promedio acá. Busco un valor promedio. ¿Sí? Ese es el promedio. ¿Sí? En un promedio, en un periodo de tiempo t igual a 2pi sobre omega, me va a dar, ¿no es cierto? Me va a dar, si yo multiplico, va a ser lo mismo que la integral del mu promedio por 2pi sobre omega, tiene que ser igual a la integral de 0 hasta 2pi omega, así se calcula, de u por diferencial de ¿se entiende? Entonces calculo un valor promedio de la función.
Esa es más que nada. Es como calcular el valor promedio de la función, ¿sí? Bueno, entonces el valor promedio, nosotros nos queda ese valor promedio como un medio de 0 por e al cuadrado. Y si yo sustituyo este por el valor cuadrático medio, me queda este. ¿Sí? ¿Se entiende? Disculpe, profe, yo no entendí la parte de la integral. Ah, ¿cómo yo busco el valor promedio de una función? ¿Cómo yo busco el valor promedio? Hay un tiempo t, por lo general cuando el sinusoide es igual al periodo de tiempo t, ¿sí? De tal manera que si yo tomo que el valor promedio, o sea, un valor constante, de tal manera, si ustedes ven acá, el área bajo esta curva, en un periodo, ¿cómo yo calculo el área bajo esta curva? Como la integral de mu por diferencial de t, de 0 a t, en un periodo. ¿Sí o no? Sí, Y lo que es lo mismo, puedo encontrar un valor constante, de tal manera que un rectángulo cuya base sea t y altura sea mu promedio, me dé la misma área. ¿Se entiende la idea? Ese es el valor promedio, la idea de valor. Un valor constante que en un periodo multiplicado me dé el área bajo la curva. claro, ¿Sí o entiendo. no? Entonces el valor Se entiende. promedio es un valor medio, de tal manera que la integral de 0 a t, de mu por diferencial de t, de 1 sobre el periodo. Esa es la definición de valor promedio de una función. Claro, ahora entiendo. Entonces, Gracias. como es sinusoidal, ese valor promedio es, ¿sí?, un medio de 0 por e al cuadrado. O lo que es lo mismo es 0 por el valor cuadrático medio. ¿Sí? Sustituyendo acá. ¿Se entiende o no? Simplemente sustituir cuadrático medio por valor máximo. ¿Se entiende o no? ¿Sí o no? Sí, se entiende. Sí, Sí, profe, ahora se va entendí. entendiendo. Gracias. Bueno, entonces, vamos ahora a lo que nosotros estábamos encontrando, tratando de encontrar. ¿Cuál es la densidad de energía promedio? No. La energía promedio es justamente un medio de 0 por el máximo al cuadrado. ¿Sí? Esa es la energía promedio. ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no? Sí, sí, se entiende, sí. Acuérdense que esta es la energía promedio de la onda eléctrica. ¿Sí? La energía eléctrica. Es el doble, porque nosotros tenemos eléctrica y magnética. Eso es lo que le estoy diciendo acá. Esta es solo la parte eléctrica. Después nos queda la magnética, que siempre es el doble, porque siempre se divide mitad y mitad. En la onda electromagnética lleva la mitad de la energía en la parte eléctrica y la mitad en la parte magnética. Bueno, intensidad de la onda. Ese es un concepto que es una onda electromagnética. La intensidad de la onda se define con la potencia por unidad de área. Eso vamos a utilizar mucho. ¿Se entiende? Potencia por unidad de área. O sea, ¿qué es la cantidad de energía que está atravesando por unidad de tiempo un área determinada? Vamos a ver cómo calcular. Vamos a suponer que la onda recorre una distancia z a través del área A. Entonces la energía total va a ser la densidad por el volumen. No sé si se entiende la idea. Yo tengo la onda en este volumen de espesor CT, que es el X, y área A está atravesando una energía en ese volumen, que es la densidad de energía, que energía por unidad de área, por unidad de volumen, por el volumen.
¿Se entiende eso? Energía por el volumen. Entonces, la intensidad va a ser la potencia sobre el área, que es la energía total sobre el tiempo por el área. Si eso nosotros tomamos que UC por diferencial de T por A es la energía total, esto es energía total, esto es energía total, este es tiempo que está atravesando y este es el área que está atravesando. Va a ser la densidad de energía por la velocidad de propagación de la onda. Esa es la intensidad de la onda. Debo calcular la intensidad y multiplicar su velocidad de propagación y tengo la intensidad de la onda, la energía por unidad de área. ¿Entiendes? Y esa es la intensidad total. ¿Se entiende o no? Se entiende. Esta es la energía total. Acuérdense que la energía total es esta. ¿Sí? Acuérdense, vamos, nosotros teníamos acá. A ver. Energía total. Acá. Esta es la energía, solo la parte eléctrica y esta es magnética. Y esta es la energía total si yo pongo en función del campo eléctrico. Este sí pongo en función del campo eléctrico. Es el doble. ¿Se entiende la idea? Esa es la total. Entonces, nosotros vamos a tener ahí. ¿Sí? Que esta es la total. La intensidad total es igual a C por el 0 por E al cuadrado. Esa es la intensidad total. Lo que necesito conocer, ¿qué necesito conocer únicamente? Es la intensidad del campo, para conocer la intensidad de la onda. ¿Se entiende? Y acá, cuando que hablamos de intensidades, vamos a analizar un poquito. Vamos ahora, esta es la total. Ahora. Y esta es la promedio. ¿Cuál es la diferencia? Vamos con ¿cuál es la diferencia de esto? Vamos a calcular entre el valor promedio y la total. ¿Sí? A ver si lo entendemos. Este es el valor total. Nosotros tenemos que la total, ¿sí? Nosotros vamos a tener que, como E es igual a CD, y también se puede expresar en términos de D, nos queda esto. ¿Qué significa esto? Vengan acá. A ver si les podemos ver. Esta es la intensidad total, o sea, la total estamos hablando de las dos ondas. La intensidad total de la onda. ¿Sí? Si nosotros tenemos eso, vean acá un círculo. Misma idea. A ver si vamos a entender. No es muy difícil de entender. Estamos. Nosotros tenemos que esto es sinusoide, ¿no es cierto? Estamos hablando siempre de una función sinusoide. La total es la máxima. Vean acá. Nosotros tenemos que la intensidad es función del tiempo, ¿sí? Que mu por c. C es una constante. Y mu dijimos que era así, ¿no es cierto? Depende del cuadrado
del campo, ¿sí o no? Eso sería I. ¿Sí? ¿Sí o no? Lo que le estoy diciendo que la total es esta. Es la máxima. Esta es la total, es la intensidad máxima. La intensidad total o máxima. ¿Se entiende la idea? Eso es 2C es 0 por el campo Sí, eso se entiende. E. ¿Se entiende eso? Esa es la total. Ahora, yo de vuelta no trabajo como esto es sinusoide, siempre trabajamos con el valor promedio de una función. Cuando son variables, trabajamos siempre con el valor promedio. Y promedio. ¿Se entiende la idea? Entonces, el valor promedio es lo mismo. ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende. Sí, sí, se va entendiendo, sí. Esa es la idea. Entonces, nosotros tenemos que el valor total es el máximo. Y el valor promedio, justamente sería el valor promedio de la señal, que es la mitad del máximo. ¿Se entiende la idea? Y si quiero dejar expresado en función del campo, yo puedo dejar en función del campo magnético. Depende, o sea, si yo puedo medir campo eléctrico, campo magnético, yo ya puedo medir la intensidad de la señal. Intensidad de la energía por unidad de área y por unidad de tiempo que está pasando. ¿Se entiende eso? Bueno, por ejemplo, vamos como una señal, una onda, ¿sí? Vean acá lo siguiente. A ver si tengo una señal de radio recibida desde una estación con un campo magnético. ¿Cuál es la intensidad promedio en dicho punto? O sea, una señal recibida desde una estación, yo mido el campo magnético y me dice, ¿cuál es la intensidad promedio en dicho punto? Miren acá, ese es algo así. A ver si le voy a mostrar. Justo tenía una simulación que era la idea era para mostrarles justamente eso. Me pareció interesante mostrarles. Vean acá. Le voy a compartir. ¿Ven la simulación esa? ¿Se ve? Acá Sí, se nosotros ve. Profe. tenemos, Sí, se ve, profe. el electrón está quieto en la antena. Esta es la antena emisora. Esta es la antena receptora. ¿Sí? Entonces empieza a oscilar. ¿Se ve? Este es el campo que va generando la antena. ¿Se ve? Es el campo. Bien que se va, a medida que se va alejando, va acelerando la antena receptora. Es decir, es como el campo eléctrico. Ese sería el campo eléctrico que yo le estoy dando. De datos. ¿Ven que es sinusoide? ¿Ven que el campo es sinusoide ahí? Sí, se ve. ¿Se ve? Entonces, el campo acá, este campo yo estoy hablando, el campo en ese punto es sinusoide, ¿eh? Acá, ahí. Yo puedo escribir como una sinusoide, ahí. ¿Se entiende lo que estoy hablando, no? Ahí el campo va a ser igual a un campo máximo, ¿sí? Por el seno de K, ¿sí? Por X, el seno de K, por X menos BT, CT. ¿Sí? Bueno, es K. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Acá es. El X es esta distancia, acá X es 0, acá sería X igual a 0, y acá sería X igual a L, supone, la longitud donde está. ¿Se entiende la idea?
¿Qué me está pidiendo? El dato que me está dando es este. Es el campo con que le acelera la carga que está sobre la antena. ¿Se ve eso? Sí. ¿Se entendió? Bueno, entonces, yo voy a tener, ¿no es cierto?, una señal recibida, dice, desde una estación de radio, me da el valor máximo. ¿Cuál es la intensidad promedio de dicho punto? Me está dando el valor máximo, o sea, me da esto. Entonces, la intensidad promedio es un medio de C por E0 por el valor máximo. Esta es la intensidad promedio. En vatios por metro cuadrado, ¿eh? De potencia sobre área. Esa es la potencia que está recibiendo la antena. Note que la intensidad por unidad de área, la potencia de la fuente permanece constante, pero la intensidad disminuyendo en el cuadrado de la distancia. No sé si se entiende eso. Ahora vamos a analizar eso un poquito. La potencia es la energía que emite la antena. Esa es la misma para todos. A todos lados emite. Pero la energía que está llegando en un área determinada va a depender del cuadrado de la distancia. Vamos a analizar eso. Supóngase, nosotros tenemos una fuente isotrópica, o sea, emite hacia todos lados igual. La potencia que va a emitir, en este caso, supónganse el Sol, a todos lados, que sea la potencia que va a emitir, o sea, la energía por unidad de tiempo que está emitiendo, ¿sí? A cualquier distancia es la misma, la potencia, la energía que está saliendo. Pero ¿qué pasa? No es lo mismo la energía que está atravesando, vean ustedes, un área acá, voy a cambiar de color, no es lo mismo un área que está acá, ¿sí? O un área que está acá, ¿sí? A medida que yo me estoy alejando, se está disipando, esa la energía tiene que ocupar, que se está emitiendo, tiene que ocupar mayor volumen y por lo tanto mayor área. ¿Entiende la idea? Se Entonces la entiende. potencia que está Sí, se entiende. atravesando es la potencia, que es la misma que está emitiendo, o sea, la energía por unidad de tiempo, dividió el área de 4pi por radio cuadrado. De ahí, por eso decimos que la intensidad va a depender. Quiere decir que cuando nosotros nos vayamos alejando, vamos en un área, en una misma área, ¿sí? Supónganse que está acá, no va a ser la misma si está más cerquita. ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no? Sí, se entiende. Se entiende, profe. Eso, acuérdense que el spin me da una idea, el spin, perdón, el vector pointer que yo le había analizado, que estábamos analizando justamente, me da la idea de cuanto es más denso, o sea, las líneas de campo son más densas, significa que ahí está llevando mayor energía que en los puntos donde es menos denso. Le dejo eso para que lean un poquito. Eso es la potencia. Isotrópica, y yo puedo calcular la potencia, que va a ser la intensidad promedio que yo calculo en un punto, yo teniendo la intensidad promedio y teniendo la distancia a la que se encuentra la fuente, yo puedo calcular la potencia de la fuente. ¿Se entiende lo que digo? A ver si yo conozco, yo pude calcular, supónganse ahora, yo pude calcular ahí la intensidad en este punto. La intensidad en este punto, puedo calcular. La intensidad promedio. Entonces, yo necesito la potencia que está emitiéndose acá, que se emite para todos lados. Entonces, yo sé que la potencia va a ser la intensidad promedio por el área. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Esa es la energía que está emitiéndose.
Ahí está. Observe el ejemplo anterior. ¿Sí? Ya habíamos calculado la intensidad promedio. Está ubicado a 90 kilómetros. ¿Cuál es la potencia de la fuente? Si esa es la intensidad que yo había calculado, la potencia vale esto. ¿Se entiende eso? Ahí está mal el valor, ¿no? Arriba. Entonces la potencia del transmisor es 43,8 kilovatios. Esa sería la potencia de que está emitiendo. ¿Entiende? Sí, se entiende. Ahora bien, una última. La potencia, nosotros vamos a tener que la onda electromagnética emite presión. ¿Sí? Es una manera de producir presión. ¿Sí? Nosotros sabemos que la presión es fuerza sobre área. Si nosotros analizamos intensidad, es potencia, lo mismo que fuerza por velocidad. Divido el área, me queda que fuerza sobre área es lo mismo que intensidad sobre C, que eso es presión. ¿Por qué? Porque justamente la onda, ahora no lo vamos a analizar, pero la onda tiene cantidad de movimiento. Entonces, al cambiar la cantidad de movimiento, pueden ejercer una fuerza sobre un área. Esa sería la idea. Y fuerza sobre área es presión. Nosotros vamos a tener, si es totalmente absorbida, la fuerza es una hacia un lado, o sea, fuerza sobre el área. Pero si entra y rebota, ¿sí? Nosotros vamos a tener que la presión va a ser el doble. Si es totalmente reflejada. Supónganse, este yo le dejé subir, así que no hay problema, pueden analizarlo ustedes en lo que yo subí. Bueno, lo que yo necesito que trabajemos es un poco con el práctico, ¿sí? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, perfecto, se escucha. Sí, profe, Bueno, se escucha. trabajemos con el práctico, ¿le parece? ¿Está? Bien, está bien. Le dejo a ustedes que trabajen, yo le voy a subir después una evaluación formativa de justamente uno de esos ejercicios, a ver cómo andan. ¿Está? Ok. Ok. Trabajen con el práctico, que le dejo un rato, analicen, y ahí sacamos dudas, ¿sí? Está el práctico subido, así que no hay problema. ¿Estamos? Sí, profe. Yo le voy a dejar, les dejo como actividad, una de las cosas que quiero que ustedes hagan, la actividad que yo le dejé ahí con el microondas, que ustedes practiquen y hagan, y me hagan un informe y me pasen. ¿Sí? Hasta la semana que viene pueden pasar. ¿Está en el aula virtual? No, está en el mismo práctico. Ok. ¿Estamos? Es el que está como E1, ¿puede ser? Ese que está como nuevo. Perfecto. ¿Está? Le dejo con el práctico que vayan trabajando. ¿Sí? Enseguida vuelvo. Y así, vayan pasándome por Telegram lo que van haciendo. ¿Qué pudieron hacer, chicos? A ver. ¿Pudieron trabajar con algo?
Sí, ¿qué tal, ingeniero? Estuvimos hablando del ejercicio uno, la orientación de la antena. ¿Cuál sería Sí. la mejor orientación? ¿Y qué creen ustedes? Y tendría mejor, para mí sería que tendría que ser paralelo al campo, hacer la respuesta uno, orientada arriba abajo. Yo también elegí esa. ¿Paralelo a qué campo? Al campo Eléctrico. eléctrico. Exactamente, porque es el que le va a acelerar las cargas. O sea, la antena tiene que estar paralela al campo porque va a ser donde le va a acelerar las cargas, sí o sí. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, sí, se ¿De entiende, sí. acuerdo? Se entendió, sí. ¿Y qué otro, el ejercicio 2 pudieron plantear? ¿Qué le daba el vector pointer? El La sentido de dirección que en la que se esparcía la onda. La energía. en que se propaga la onda. ¿Sí? En que se propaga la onda. Eso es lo que me va a dar. Con un producto vectorial ustedes van a poder determinar automáticamente. ¿Y ahí ustedes qué tienen? ¿Cómo es el campo de punto 2? ¿Cómo es el campo de punto 2? ¿Eh? ¿Cómo es el campo vectorial ahí? Pregunto. Varía según el tiempo y la posición. ¿Pero qué posición? Respecto a Z. Respecto a Z. ¿Sí o no? ¿Qué componente tendría? Disculpe, profe, ¿puede repetir la pregunta? ¿Cómo ustedes se imaginan que es ese campo vectorial? En el punto 2. Depende de quién únicamente. Depende del coseno, tendría forma sinusoidal. ¿Eh? ¿Pueden graficarlo aproximadamente o no? ¿Es Y plana o es depende, plana? no, ¿Por qué no? depende de Z y el tiempo. ¿Eh? Depende de Z y el tiempo. A ver, si yo determino un valor de Z, ¿sí?
Un valor de z. ¿Se entiende que es una, se ve que es una onda plana? No, no va a ser plana. ¿Por qué no va a ser plana? Porque está afectado por el coseno. ¿Eh? Porque como está dentro del coseno, digo. Vean ustedes qué pasa con todos los puntos que están, a ver si le puedo, a ver si ustedes pueden entender. Todos los puntos que están con el mismo valor de z. Con el mismo valor de z. ¿Qué pasa? No sé si se entiende lo que digo. Pregunto, ¿está compartiendo pantalla? No, no, no. Nada, todavía no. Simplemente analicemos esto. A ver, ¿Por ¿puedes qué es repetir? plana? ¿Por qué es plana? ¿Por qué es plana? Yo digo que es una onda plana, pero ¿por qué es plana? Analicen un poquito y seguimos. ¿Sí? Le dice que es plana. ¿Por qué es una onda plana? Analicen un cachito. ¿Sí? Vamos a analizar los valores principalmente. Investigando un poco, Sí. la onda electromagnética es plana porque se propaga en una sola dirección. Sí, pero ese campo es plano. Puede que no sea plana. Puede que sea esférica. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí o no? Ah, ¿puedes explicar un poquito, bro? Puede que sea, puede que sea, puede que el plano, puede que como es que el, que la onda no solamente puede ser plana. ¿Se entiende lo que digo? En este caso es plana. En este caso. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Y nosotros en este caso tenemos que explicar por qué en este caso es plana. No, usted analiza. Puede ser, profe, que es porque se propaga en el vacío. Entonces no pierde frecuencia. No, no. Vean ustedes lo siguiente. Ustedes, a ver si le entendemos un poquito. Yo no le estoy diciendo que le entiendan por qué es plana en sí. Sino si ustedes lo analizan, van a ver lo siguiente. En función de los vectores se van a dar cuenta, si le entendemos. A ver si yo le voy a compartir, a ver, pues. Yo le voy a compartir, nada más, a ver si entienden. Porque estamos hablando en el espacio. Bien, acá yo grafiqué esos vectores.
Vean que, ¿cuál es la componente en X del vector? Campo. ¿Cuál va a ser la componente en X? Pregunto. Díganme ustedes, ¿cuál es la componente en X? ¿Cuál es? Para que ustedes entiendan cómo funciona la cosa. ¿Cuál es la componente en X? Le estoy dejando que piensen más que nada. Yo sé que el campo, como vector, campo vectorial, un campo vectorial, ¿sí? Es igual a 30 en I, ¿sí? Más 20 en J, ¿sí? Coseno de KZ más WT. ¿Sí? Si eso lo grafico como un vector, eso me da 30 en I coseno de KZ, o multiplico si quieren por 30, 20 y 0 por el coseno de KZ más WT. Ahora le pregunto, estos vectores, este vector, ¿qué componente en X tiene? 30. 30 por el coseno de KZ WT. 20. ¿Se entiende la idea? No sé si se entiende. ¿Se entiende la idea? Sí, eso se entiende. Entonces, este es el vector y está multiplicado por un vector sinusoidal que depende de la posición en Z. ¿Sí? Todos los vectores, ¿cómo son? Sí, en respecto al eje X, y siempre. Es un escalar Claro, nomás. exactamente. Todos están paralelos a un plano perpendicular al plano. ¿A qué plano? A un plano perpendicular al plano XY. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Se entiende. ¿Se entiende? O sea, supóngase que en escala Sí, se entiende. nosotros tendríamos X e Y, si este es Y, este es X, este es Z, nosotros tendríamos un vector más o menos, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Para un valor de Z determinado, supónganse 0, que estamos acá en el plano X, acá abajo, ¿sí? Nosotros vamos a tener, ¿sí? Vamos a tener acá este plano. Va a haber un plano que va a ser perpendicular a esos puntos. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Sí, Todos profe. los puntos que tengan el mismo valor de Z, ¿sí? Sí, pero diferente valor de Y, no importa, todos los puntos que estén acá, a ver. ¿Qué va a pasar con todos los puntos que tengan el mismo valor de Z? Van a estar en fase. ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no? Sí. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Todos los puntos que estén acá van a estar en fase. Decimos. Todos los puntos que estén sobre ese plano, sobre este plano, con Z igual 0 serían, Z igual 0 van a estar en fase. ¿Se va entendiendo? Para un tiempo determinado, estamos hablando de un tiempo. Supónganse T igual 0, vamos a plantear acá para T igual 0. T igual 0. Pregunto, ¿qué sería en fase? Es decir que
En fase significa, acuérdense que en fase significa que todos estos puntos van a alcanzar el mismo máximo y el mínimo. O sea, cuando este punto alcanza el máximo, este también es el máximo. Cuando este alcanza el máximo, este también es el máximo. Ahí decimos que está en fase. ¿Se entiende? Sí. O sea, al mismo tiempo se alcanzan los mismos valores. Vean que cualquier valor que esté en el plano XY va a tener el mismo valor. Pero ¿qué pasa si nosotros vamos para t igual 0? Para t igual 0, vamos con ese plano. Para t igual 0, ¿no es cierto? Me queda E, el campo E va a ser igual. A ese campo es 0, vamos a llamarle 0, vamos a llamarle este sería 0. ¿Sí? Por el coseno de kz. ¿Se ve? De kz. Ahí. De kz. kz. Le pregunto, ¿qué va a pasar cuando en un punto donde kz sea igual a pi? ¿Cuánto va a valer el campo? Kz sea pi. Supónganse que esté acá, mamá. Un punto que esté acá. Acá, z vale pi dividido acá. ¿Qué pasa en ese punto? Cuando z vale eso. ¿Cuánto vale el coseno de pi? -1. Menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿dónde va a estar? Va a estar del otro lado. Supónganse que ese punto, todos los puntos van a estar apuntando para allá. ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no? Sí, se va entendiendo. ¿Se va entendiendo? Para allá, todos para allá. ¿Qué pasa en un punto? ¿Qué pasa en un punto? ¿Sí? ¿Qué pasa en un punto donde kz sea igual a pi sobre x? Kz. ¿Qué pasa con el campo? ¿Cuánto vale el campo? ¿Cuánto vale? Va a valer 0. 0, exactamente. Sería un punto por acá. Entonces va a ser algo así, sería. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende? Sí, se va entendiendo, sí. Es decir, que los puntos que están, o sea, van a ir variando en la posición y también van a ir variando en el tiempo. Si yo varío el tiempo, supónganse acá, este campo va a variar entre un máximo y un mínimo en ese punto. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Por eso yo le planteé este acá. A ver si le muestro. Esto es así. ¿Ven? Esos son los campos. La onda es plana. ¿Se va entendiendo? Sí, cuesta un poco nomás imaginarse cómo es, Ahora cómo sí, ahora sí, varía, cómo ahora sí varía en el entiendo. espacio y el tiempo. Es como si tuviéramos cuatro variables, digamos. Exactamente. ¿Se va entendiendo la idea? Sí, profe, una consulta. Y yo que en ese gráfico tiene, digamos, eh, para diferentes valores de z, por lo que yo puedo apreciar. O sea, están en diferentes planos, z igual a valor, x valor, por lo que estoy apreciando o no. Los vectores. ¿Cuál me decía? Los Exactamente, vectores. para los vectores, para cada plano, ¿sí? Nosotros vamos a tener el mismo valor de z para cada plano. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende?
Para cada plano nosotros vamos a tener el mismo valor. No sé si se puede entender, se entiende eso. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Okay. Quería plantear, le quería hacer un plano. Este no lo puedo, ya lo abrí con el otro. A ver, vamos a ver, le podemos poner acá. Con 3 puntos. Puntos. A ver, plan. Así, como buen plan. Claro, 3 puntos. No lo puede tirar. Pero la idea es que cada, a ver, ahí no le puede tirar, bueno, después justo cuando me puede cansar. Profe, en esos vectores z es igual a 2. En este vector z es igual a 2, exactamente, esa sería la idea. Para dibujar el plano puede poner z igual 2 nomás en entrada y ahí le hace un plano. A ver si entra. Z igual 2. Sí, tenés razón. Tiene. Ahí. Me saca la algebraica. Y ahí tienen el plano, que sería donde todos los puntos son iguales, ¿sí? O sea, todos los vectores tienen el mismo valor. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Con z igual 2 nosotros tenemos el mismo valor. Pero de z. Pero va a cambiar si cambia el valor de tiempo, ¿sí o no? Si cambia el valor del tiempo, cambia esto entre un valor máximo y un valor mínimo. Pero lo que nosotros vamos a llamar a ese plano que nosotros vamos a tener, ese sería nuestro frente de onda. Porque todos los campos en ese punto son iguales. ¿Se ve la idea? Sí, profe. Ahora se entiende mejor con el plano. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿Me va entendiendo? Sí, se entiende. Bueno, entonces, si ustedes quieren, este es una calculadora de campos vectoriales. Que le ponen las componentes en X y en Y, así como funciona, y él le grafica automáticamente. Ustedes le encuentran en el software. ¿Podría Muy pasar el fácil. link o espera, deje. Sí, se puede, sí, ahí le paso. Entonces ustedes directamente ponen la componente en X el campo, la componente en Y el campo, y la componente Z. Ahí le grafica el campo. Después ustedes quieren más vectores, le da más vectores. ¿Sí? Más o menos.
O la escala, ¿no? Si quieren más grande o más chica. ¿Se entiende? Bueno, en una palabra, ¿qué es lo que le pidió el ejercicio? ¿Qué es lo que le estaba pidiendo el ejercicio? ¿Qué le pedía el ejercicio? ¿Sí? ¿Qué le pedía? La longitud de onda, la dirección y el sentido de propagación. Exacto. Bueno, ¿cómo sería entonces? Vamos a ver un poquito. ¿Sí? ¿Cómo no lo tendríamos? Nosotros tendríamos lo siguiente. Nosotros tenemos, una vez que le entendimos como el tema, nosotros el campo va a ser igual a 30 26. Coseno de KZ más W3. Bueno, nosotros lo que vamos a tener es lo siguiente. ¿Cuánto vale la frecuencia? Dice 50 megahertz. Lleva la onda, ¿cierto? Sí. 50 megahertz. Esa es la frecuencia. Entonces, nosotros vamos a tener que, ¿cuánto si esa es la frecuencia? ¿Sí? Esa es la frecuencia temporal, significa. Quiere decir que hay un ciclo, que en un ciclo, ¿qué pasa? Así. Este tiempo, ¿sí? Este tiempo y este es campo para un valor de Z determinado, ¿sí? Para un valor de Z determinado. A ver si es este, no, por ahí no le voy a confundir. Vamos a... ¿Se acuerdan de ayer que yo le había planteado? Le pasa ese, a ese, capaz que no le... Creo que ese no le va a confundir. Un poquito. Ya le digo. Vamos a lo que nosotros habíamos visto con el parámetro de la onda, ¿se acuerdan? Ahí le comparto. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del parámetro de onda? ¿Se acuerdan? Sí, sí. ¿Qué es lo que le está dando? El dato que le está dando es la frecuencia, ¿no es cierto? ¿Sí? La frecuencia. Sí. La frecuencia es 50 megahertz. ¿Qué es la frecuencia? Vean ustedes que acá la onda, ¿sí? Supónganse que acá lo que les está mostrando, acá es el campo eléctrico. Acá. Este es el campo eléctrico. ¿Sí? En ese punto. ¿Se entiende? Entonces nosotros lo que vamos a tener va a ser que una vez que pase, si ustedes ven, en cada punto el campo eléctrico va a variar de un máximo a un mínimo. De un máximo a un mínimo. ¿Se entiende la idea? No sé si se entiende, chicos. Él Sí, varía se entiende.
De un máximo a un mínimo, de un máximo, en cada punto, de un máximo a un mínimo. Entonces, lo que él está diciendo, lo que él le planteó es lo siguiente. Le dice que él tarda la frecuencia, o sea, hace 50 millones de ciclos por segundo. 50 millones de ciclos por segundo. O sea que 50 millones de veces el va y viene. Va y viene, va y viene, va y viene, va y viene. ¿Se entiende la idea? Sí, ¿Sí? se entiende. ¿Se entiende la idea? Entonces, nosotros lo que vamos a tener ahí es lo siguiente. ¿Entendió eso? Cuando Sí, yo sí. planteo que E es igual a un E0 por el coseno de KZ, más o menos eran menos, más WT, ¿qué me quiere decir? Eso me está hablando de cuando me da la frecuencia, me habla de esta parte. De que cuando el tiempo que pase, ¿sí? Si esta es la frecuencia, la inversa de la frecuencia es el periodo de tiempo. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el tiempo pase un periodo de tiempo, él hace un ciclo. ¿Sí? Entonces, cuando el tiempo t es igual a un ciclo, a t, ¿sí? Esto acá va a valer 2pi. Omega t necesariamente va a ser 2pi. ¿Se entiende eso? Porque es un ciclo completo. ¿Se entiende eso o no? Sí, sería una Se vuelta entiende. Sí, sí, sí. completa. Entiende, profe. Entonces, ese W, que es la frecuencia angular, llamamos, es igual a 2pi sobre t. ¿Se entiende? O lo que es lo mismo, 2pi por f. Si me da la frecuencia, yo automáticamente multiplico por 2pi y tengo la frecuencia angular. ¿Se entiende la idea? Esa es la relación que yo tengo. Cuando el tiempo que transcurrió es un periodo de tiempo, necesariamente este argumento tiene que ser igual a 2pi, porque esto es coseno. Se repite cada 2pi. Entonces, omega por t va a ser 2pi. Y de ahí Bien, saco sí. que omega, que es la frecuencia angular de 2pi sobre t, o lo que es lo mismo, 2pi por f. ¿Se entendió la idea? Se entendió, ingeniero. Esa es la frecuencia angular llamada. Siempre de 2pi por f. Ahora vamos al otro lado. Vamos a este caso. Cuando hablamos de longitud de onda, estamos hablando de espacio, o sea, de esta parte. De la parte de espacio. Acá. Otra vez. ¿Qué pasa cuando están una longitud de onda separados? Los campos son iguales, ¿sí o no? ¿Entiende eso? Sí, son iguales. Sí. Son iguales. Están separados en el espacio en una longitud de onda. Por lo tanto, cuando z es igual a una longitud de onda, esto otra vez es igual a 2pi porque vuelve a repetirse. ¿Se entiende eso? Es lo mismo, si el tiempo es constante, o sea, ¿se entiende lo que digo? Si yo saco una foto, o sea, el t es constante, cada longitud de onda se repite. Y si estamos hablando de, como este ángulo, como la función es cosenoidal, esto va a ser, acá le pongo k por z, cuando z es igual a lambda, k por z, o k por lambda, mejor dicho,
para no confundirnos. K por lambda es igual a 2pi nuevamente, así como hicimos en el tiempo. ¿Entiendes eso? ¿Sí o no? Sí, se entiende, sí. Por lo tanto, K es igual a 2pi sobre lambda. ¿Sí? Y a esto le llamamos número de onda. Número de onda. Sí. Porque cuando el K es más grande, significa que hay más ondas por unidad de longitud. A eso se refiere. Por eso se le llama número de onda. Bueno, longitud de onda. ¿Y qué relación hay entre lambda y la frecuencia? Habíamos hablado de eso. Había una relación bien importante. Vean ustedes acá, vamos a hacer en la simulación, ustedes se dan cuenta. Era bien práctico, se dan cuenta. ¿Qué pasa cuando la onda transcurre un tiempo? Digo, cuando la onda se mueve una longitud de onda. ¿Cuánto tiempo transcurre? ¿Ven acá el campo? Sí, Hizo un ciclo, ¿sí o no? sí, un Sí, periodo, sí. Un ciclo, porque vean acá, primero, vamos de vuelta. Vean acá. Acá comenzó la onda acá, ¿sí? La onda Mira. en el punto F. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve hasta el punto F y tú. Ahí fue. Vamos vuelta. Acá es máximo, ¿sí? Inicio, pausa. Acá el campo. Era la velocidad por el periodo, entonces. Claro, exactamente. Acá el campo disminuyó. ¿Sí? Acá. Nuevamente. Nosotros tenemos que el campo disminuyó. Está acá. Todavía no llegó. Sigue pasando el tiempo. Todavía no llegó. Todavía no llegó. Así. Y acá pasó un tiempo. Pasó un tiempo acá. Y el campo volvió a su valor inicial. ¿Se entiende la idea? Pasó un periodo de tiempo cuando él se movió una longitud de onda, la onda. Entonces, ¿cuál es la relación? La relación es que la velocidad es igual a lambda sobre un periodo de tiempo. O lo que es lo mismo, lambda por F. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? ¿Se entiende, Sí. profe? Sí, quedó claro. Entiende. Entonces, K a qué es igual? 2pi. 2pi. Lambda en una palabra es la velocidad, o sea, la velocidad de la luz, porque la velocidad con que se mueve la onda, dividido F. Entonces, acá sería este sobre C por F. Ese sería el número de onda. Cuanto mayor es la frecuencia, más ondas van a haber, ¿sí o no? Eso habíamos visto. ¿Se acuerdan de eso? Cuanto menor la longitud de onda, más onda va a haber por unidad de longitud. Sí, sí, habíamos visto. Estaba en la simulación, ¿se acuerdan de la simulación que habíamos planteado? Está ahí en el costo. ¿Se entendió? Entonces, yo con la frecuencia calculo todos los valores que están adentro de la función sinusoidal. K, que el número de onda es 2pi por F sobre C. Y W, que la frecuencia angular es 2pi F. Y la longitud de onda es C sobre F. ¿Se entiende la idea? Se entiende.
Bueno, Sí, se entendió. ¿se entendió eso? Ahora vean ustedes lo siguiente, acá les muestro algo. ¿Dónde era? Acá. Voy a mostrar acá. ¿Se está viendo ahí? Sí. Sí, profesor. Ese era el que habíamos planteado hoy, ¿no es cierto? ¿Sí? Nosotros vamos a tener que las ondas son paralelas entre sí, ¿se entiende la idea? La onda, los frentes de onda, serían los planos, serían todos paralelos entre sí. Y los planos van a estar separados acá, los planos van a estar separados en una longitud de onda. O sea, se vuelven a repetir en una longitud de onda. ¿Se entiende eso lo que digo? ¿Sí o no? Sí, se entiende. ¿Sí? Ahí está. Ellos se vuelven a repetir cada longitud de onda. ¿Estamos? Los planos son todos paralelos y se vuelven a repetir, o sea, los campos se vuelven a repetir en una... Y lo que nosotros siempre vamos a tener es el frente de onda. El frente de onda va a ser el frente de onda va a ser, ¿sí? Va a estar el campo donde ocurre el mayor, el plano donde ocurre el mayor campo sería. Es ahí donde estaríamos graficando el frente de onda, llamamos. ¿Se entiende la idea? ¿Se va entendiendo? ¿Podría repetir lo último, profe, por favor? Nosotros llamamos siempre frente de onda, sería donde ocurre el máximo del campo. ¿Sí o no? ¿Y dónde estaría el campo magnético? Pregunto. El campo magnético. A ver, si ustedes le pueden. ¿Dónde estaría el campo magnético? ¿Eh? ¿Dónde estaría? Sería perpendicular a ese campo eléctrico. ¿Eh? Sería perpendicular a ese campo eléctrico. Exactamente, exactamente. Sería perpendicular ¿a quién dijimos? Al campo eléctrico. Al campo eléctrico, exactamente. Supónganse que yo quisiera tener acá, yo tranquilamente voy a poder tener, ¿no es cierto? Un vector acá. ¿Ah? Un vector acá sería perpendicular a esto. Tendríamos un vector que sería perpendicular a esto, ¿sí? En cada punto. ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende. ¿Está? ¿Y cómo yo voy a calcular el vector spin pointer? ¿Eh? Haciendo el producto vectorial entre campo eléctrico y campo magnético, dividido mu cero. Acuérdense de eso. Que me da el sentido de propagación de la onda. Necesariamente tengo que tener ubicado a nuestro campo. ¿Estamos?
¿Se entiende la idea? Sí, se entiende. A mí no me quedó claro lo del vector. Ah, lo del vector no te quedó claro. Siempre acuérdense, como en el práctico, a ver si le puedo pasar el práctico acá. Nosotros tenemos en el práctico, en el C1, acá, que son perpendiculares campo eléctrico y campo magnético, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Al ser perpendicular campo eléctrico y campo magnético, vos tenés automáticamente hacer el producto vectorial entre E y B, te tiene que dar S, que me da el sentido de propagación de la onda. Siempre yo voy a tener que el vector pointing me va a dar E vectorial B dividido mu 0, me da el vector pointing, que es el sentido de propagación de la onda. Siempre perpendicular sería al plano. ¿Se entiende la idea? Ese plano que nosotros estamos planteando, ¿sí? Ese plano que nosotros estamos planteando, acuérdense que nosotros vamos a tener siempre, en ese plano va a estar, como yo le había dicho, nuestro campo eléctrico, ¿sí? Bueno, chicos, ¿se va entendiendo o no? Sí, profe, se va entendiendo. Eso de la fórmula del pointer no tenía claro, pero ahora sí. Bueno, con eso podemos terminar de trabajar con el práctico. ¿Estamos? Sí, perfecto. Bueno, chicos, es todo por hoy. Paramos acá. Ah, ¿Ya? disculpe, una pregunta. En, Sí. en el caso del experimento que hay que hacer, los que no tenemos microondas, ¿cómo hay Elegí alguna otra forma? algún otro ejercicio que está ahí y mándame el informe. Ah, bien, cualquiera más. Cualquiera de los demás que quedan. Sí, cualquiera de lo que quieran. La mandamos por Telegram, cuando lo hacemos. Yo le voy a subir una tarea. ¿Hasta qué fecha usted dijo que hay que entregar eso? Para la semana que viene. Ah, Miércoles bien. de la semana que viene. ¿Vale? Listo. Chau, chau. Ok, Chao, gracias, gracias. ingeniero. Vamos, Hasta la profe. próxima. Ah, chau, chau. Chao. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, hasta luego.